Continuamos con esta serie hermosa, maravillosa de la ley moral de Dios, y hoy continuamos prácticamente con el último bloque de las diferentes funciones de la ley. Hemos visto que la ley moral de Dios descansa en 10 mandamientos, pero ya viendo que cada mandamiento es un archivo comprimido y lo empezamos a descomprimir cada mandamiento, nos damos cuenta la abundancia y reconocemos que nos podemos quedar meses estudiando este maravilloso tema. Vimos en el primer sermón cómo Dios engrandece la ley, la magnifica, la glorifica, en la que Dios mismo desciende en el Sinaí y Él mismo anuncia su ley. El libro de Santiago dice que Él es el legislador de la ley, Él es el que crea leyes, y cuando empezamos a ver el propósito nos maravillamos. Entonces, por un lado, prepara al pueblo, algunos días de preparación, va a descender el Dios del universo, el mismo monte Sinaí se estremece y Dios empieza a hablar, y luego hay un momento en que Dios dice que con el dedo de Dios, con la escritura de Dios, escribe los 10 mandamientos. Ya lo vimos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Número 3, no usarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, guardarás el día de reposo. 5, honrarás a tu padre y tu madre. 6, no matarás. 7, no adulterarás. 8, no robarás. 9, no levantarás falso testimonio. Y 10, no codiciarás. Y hemos empezado a entender que la ley es más que 10 mandamientos. Son principios legales, penales, jurídicos que se aplican en todas las actividades humanas. De tal manera que vimos que Dios pone la ley y empieza, a través de la ley se manifiestan los delitos que los seres humanos cometemos. Hay un principio muy sencillo: si no hay ley, no hay delito. O sea, si no hay ley, no hay delito. Y este principio es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay una ley que diga traer desabrochadas las agujetas 3 años de cárcel, puedo traer toda mi vida mis zapatos sin agujetas y no va a pasar nada. Pero en el momento en que entre en vigencia ese mandamiento, esa ley, yo tengo que cuidar mis agujetas. Bueno, Dios, al momento de poner la ley, sabía de una forma perfecta que iban a salir a la luz delitos. Y, hermanos, una de las funciones que vamos a ver hoy es cómo la ley moral de Dios saca a la luz el monstruote que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestro ser. Lo saca a la luz esa carnalidad, crueldad, cosas inhumanas que tenemos, porque pensamos que no somos capaces de hacer tal cosa, tal delito, tal crimen. Y cuando la ley moral de Dios viene a nuestras almas, es presentada, me doy cuenta que puedo ser una máquina de destrucción. Puedo destruir mi libertad, mi salud, mi matrimonio, mi dignidad, mis hijos, mi economía, mi libertad, y puedo destruir la de otros. Puedo destruir matrimonios, puedo destruir vidas de personas, puedo destruir hogares, puedo destruir familias. ¿Y quién saca a la luz ese monstruo? La ley moral de Dios. De tal manera que empiezo a darme cuenta que tengo que tener una vigilancia sobre esas áreas perversas, depravadas, de maldad que hay dentro de mí, y cada persona que empieza a entender la ley moral de Dios. Porque la ley moral de Dios ya empieza a calificar las conductas. Ya le pone nombre a la conducta, y aparte le pone un castigo, ¿no? Y cada uno de los mandamientos que hemos visto, Dios le pone un límite a una conducta, tipifica el delito
y expone la sentencia o el castigo que tiene. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta de lo malo que soy. Cuando una persona dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Qué bárbaro, no se ha dado cuenta de su maldad. No le hago mal a nadie. Y si sacáramos, y si hubiera un video de esa persona y la traemos cuando tenía 14 años, cuando tenía 17, el primer novio, el segundo novio, el 15º novio, y nos damos cuenta que ha hecho mucho daño. De tal manera que la ley moral de Dios califica las conductas, le pone límite a las relaciones humanas, impone un respeto a las conductas, un valor, una dignidad, y empieza a practicar la persona un respeto, un amor hacia el prójimo, que me lo manda la ley moral de Dios. Por eso, una de las funciones que vimos fue que la ley moral de Dios es una lámpara que ilumina mi corazón malvado, mi mente reprobada, mi alma entenebrecida, y yo no me veo hasta que la ley moral de Dios viene y me doy cuenta exactamente de todo lo que acabo de decir, pero que ya mora en mi corazón esa maldad, en mi alma, y me doy cuenta que inclusive mucha gente me ve como alguien tenebroso, como una persona oscura, y me doy cuenta por la profunda maldad que hay. ¿Quién saca a la luz esa maldad? La ley moral de Dios. Pero no solamente eso, sino también vimos que la función de la ley es que saca a la luz mi nivel de depravación. O sea, la ley moral de Dios me muestra lo depravado, para no repetir, en todas las actividades humanas, que realmente soy de lo peorcito de la familia, soy de lo peorcito de la calle, y que por más que yo me ponga mi máscara de moral, yo no le hago mal a nadie. Bueno, cuando estás dormido, ¿no? Cuando estás dormido no le haces mal a nadie, pero en el trabajo, en la escuela, ¿nos dejas hablar con tu esposa? ¿No? Porque así pasó un día con una persona que decía, yo soy perfecto, la Biblia habla de la perfección cristiana, soy perfecto, no peco. Así como que casi me fui para atrás, ¿no? Yo no peco. Y así, en serio, en forma seria le dije, ¿nos permites hablar con tu esposa media hora? No, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces, la Biblia nos muestra que hay grados de depravación. Está el niño que se roba un juguete, está el niño que ya le pega a otro niño, está el niño que se roba el celular de otro, y empezamos a ver como diferentes grados de depravación, donde la persona no solamente es depravada en una conducta, sino le agrega otro tipo de conductas pecaminosas, y es esta conducta pecaminosa más esta, y luego le agrega otra, y luego le agrega otra, de tal manera que es una persona totalmente peligrosa para la sociedad y para sí mismo. Por eso la ley moral de Dios incomoda a nuestro yo, a nuestro ego, lo incomoda, porque no me gusta sentirme así. Yo por eso prefiero ir a iglesias arminianas, donde dicen que todos somos buenos, y un aplauso para los buenos, ¿no? Un aplauso para todos nosotros, y saca ese vencedor que hay dentro de ti, ¿no? De tal manera que digo, no. En mí hay mucha maldad. Y me di cuenta cuando cometí aquel crimen, me di cuenta cuando cometí aquel delito. Y hermanos, la ley moral de Dios nos hace avergonzarnos profundamente. Hay momentos en que el creyente se sienta y empieza a hacer una introspección, y dice, no, y es donde valoras la salvación de Cristo, valoras su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, porque sin Él
tú y yo estaríamos ahorita lastimando a nuestros seres queridos. Y allí, hermano, es donde una persona hace un alto en su vida y se pregunta por qué a los que amo son a los que más lastimo. O sea, mi esposa, pero ¿por qué la lastimo, no? Mis hijos, pero son a los que más le estoy haciendo daño. Y hay un momento donde te das cuenta que tienes que cambiar y que ya hiciste demasiados experimentos y que no cambias, que inclusive tu nivel de depravación se va incrementando, de tal manera que la ley moral de Dios va mostrando nuestra depravación y como un maestro de primaria nos toma de la mano y nos lleva a la cruz de Calvario para mostrarnos a alguien que vivió una vida por mí y me la acredita, y alguien que ya fue castigado por mi maldad y me lo acredita. De tal manera que la ley termina siendo un ayo, dice Pablo. Pero no solamente eso nos ha mostrado la ley moral de Dios, sino que nos habla de nuestra rebeliómetro, ¿no? Como un rebeliómetro. O sea, mide mi rebelión de que yo empiezo, me debo de llamar Humberto Contreras, porque estoy en contra de esto y en contra de esto, ¿no? Y por qué la Trinidad, y por qué Santa Biblia, y por qué Cristo, y por qué no mandó a 3, y por qué se apareció hasta los 30, por qué no se apareció a los 20. Esa naturaleza de rebelión que hay en el ser humano, porque la rebelión, hermanos, aunque no lo crean, es una conducta universal, histórica. ¿A qué me refiero? La rebelión empezó en el cielo. Allá se rebelaron una cantidad de ángeles que se convirtieron en demonios. La mujer en el Edén se rebeló. Un hijo de Adán se rebeló. La humanidad en Noé se rebeló. Un pueblo de Sodoma y Gomorra se rebeló contra la vida normal de la vida sexual. Dice, nosotros no estamos de acuerdo con esa forma en que tú lo estableciste, queremos establecer la nuestra, nos rebelamos y vamos a imponer nuestra forma de obtener placer sexual. Después el pueblo de Israel se rebeló, y lo único que vemos es como el pecado mide la rebelión de Coré, Datán y Abiram, mide la rebelión de David, mide la rebelión de Absalón. Y si agarramos la Biblia y la ley moral de Dios como un rebeliómetro, nos damos cuenta que hay gente que llegó al sumo nivel, ¿no? Judas, por eso alguien dice, ay, que nada más por haberlo entregado. No, si medimos a Judas desde la perspectiva del rebeliómetro, no, él se lleva un Oscar. Pero no solamente eso, ¿no? Vemos la rebelión cuando nace Cristo, queriendo matarlo, la rebelión de su familia de Cristo, y al final en la cruz de Calvario se rebela el mundo contra él. Tiene 2000 años que ascendió al cielo y el mundo se sigue rebelando contra él. Le predicas a una persona y pelea y discute contigo, se siguen rebelando. Hermanos, y al final dice la Biblia que habrá una gran rebelión mundial donde el ser humano se rebelará contra Dios, y va a ser la última vez que Dios permita eso y se acabó ya este planeta. ¿Quién mide esa rebelión? Bueno, si vemos desde el punto de vista de rebelión, una rebelión contra Dios y su ley, la suprema es casi el Armagedón, donde se rebelan directamente contra la persona de Jesucristo. Pero también vemos que la Biblia es presentada como un amorómetro. Y aquí, hermanos, es increíble ver la aplicación de este concepto de amorómetro, porque dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí nos damos cuenta que la primera tabla de la ley, del 1 al 4, si yo amo a Dios, guardo tengo como norma esos primeros 4 mandamientos. Y si yo amo a mi prójimo, ¿verdad? Tengo como base la segunda tabla de la ley.
Si amo a Dios, no tengo otros dioses ajenos. Si amo a Dios, no hago una caricatura de Dios haciendo imágenes que no corresponden a su descripción. Si amo a Dios, respeto profundamente su nombre. Si amo a Dios, voy a su casa los domingos y le doy la adoración que Él se merece. Pero si amo a mi prójimo, bueno, este amor empieza en mi casa. Empiezo honrando y amando a mi madre y a mi padre. No me vuelvo su juez, ya Dios se encargará de ellos, no, pero no me vuelvo un juez implacable, porque algunos sienten vergüenza por su madre, por su padre, los esconden, no los presentan, hacen un convivio y así como que no, es que mi mamá no tiene cultura y me avergüenza, ¿no? Entonces, no, honra, si amo a Dios, honro a mis padres. Si amo a mi prójimo, no lo mato. Si amo a mi prójimo, amo a mi esposa y no la engaño. No, si amo a mi prójimo, no le robo. Si amo a mi prójimo, no lo difamo. Y si amo a mi prójimo, no lo codicio. Y vean ustedes, tan sencilla aplicación, hermanos. Vean ustedes. Cada vez que pecamos, demostramos que no amamos. O sea, el que ama no peca. Hermano, pero es que está muy cerrado ese comentario. Bueno, según la ley, el que ama no peca. Entonces, yo se los digo porque hay muchos grupos evangélicos donde, oh Señor, te amo, y ahí se desgaña, hasta rompen el gallote, ¿no? Diciendo cuánto aman a Dios. Hermano, ya no le pegues a tu esposa, ya no seas tan cruel con tus hijos, ¿no? No seas tan cruel con tus padres. O sea, hermanos, el que ama no peca. Suena muy dramático, pero así es. Por eso hay una ausencia de amor en este mundo. La persona que más peca es la que menos ama. O sea, si amas, ¿por qué engañas a tu esposa? Si amas, ¿por qué estás viendo pornografía? Si amas, ¿por qué robas? Si amas, ¿por qué maldices al patrón? No, si amas, ¿por qué robas? ¿Por qué tranzas? ¿Por qué corrupción? ¿Por qué extorsión? O sea, hermanos, y nos damos cuenta que no hay amor. Por eso Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más maldad, menos amor. Más maldad, menos amor. Entonces, muchas esposas se dan cuenta que el esposo no las ama, no tanto porque esté saliendo con otra mujer, sino porque la maldad de ese esposo está creciendo. La maldad de ese esposo está creciendo. Y obviamente se incrementa si este esposo anda ya saliendo con una mujer. Igual con la mujer, ¿no? El esposo se da cuenta que su esposa no lo ama. Dijo, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, es increíble ver esta relación. Si amamos, no pecamos. Por eso, hermanos, la ley moral de Dios es increíblemente maravillosa, porque otra de las tantas funciones es que la ley moral de Dios termina funcionando como un espejo. Un espejo. O sea, hasta que Dios no nos quita las lagañas de los ojos del alma, no nos podemos ver tal como somos ante este espejo. En este espejo, cuando tú empiezas a estudiar la ley de Dios y la ley moral de Dios habla a tu mente, la ley moral de Dios habla a tu corazón, la ley moral de Dios habla a tu conciencia, hermanos, te das cuenta todo lo que acabamos de decir. Y por más que digas, no, es que yo no le hago mal a nadie, no le hago mal a nadie. Cuando duermes, hermanos, hay gente que termina diciendo que ha hecho más bien que mal en esta vida. ¿Ustedes le creerían? A la luz de la ley moral de Dios, nadie le creería a esa persona. Nadie.
que han hecho más bien que mal. Hace muchos años, les comentaba a ustedes que aquí de Irapuato salíamos carritos los carritos de los hermanos de la iglesia y el mío, a predicar y fuimos 6 meses a León, 6 meses a San Felipe Torres Mochas, 6 meses a Celaya y así, y fuimos aquí a un lugar que se llama Basolo 6 meses, y ahí evangelicé a varias personas de las que aprendí mucho, pero uno de ellos me dice, mire, yo me dediqué, ¿sabe cuántos años a ser voluntario en las ambulancias de rescate? ¿Sabe cuántos años me dediqué? ¿Sabe a qué horas salía yo de mi trabajo y me iba yo de voluntario? ¿Y sabe a qué horas llegaba yo a mi casa? Dice, me dediqué a hacer tantas buenas obras que hasta Dios me sale debiendo. Dame tu autógrafo, ¿no? Hermanos, vean ustedes, ¿no? Cuando no conocemos la ley de Dios, pensamos que las buenas obras se les paga, que con buenas obras se les paga la justicia. No. Por eso, miren, ustedes se van a ir dando cuenta del efecto de la ley moral de Dios en su corazón, en su conciencia, porque cada vez más ustedes se van a dar cuenta lo sensible que el alma, la mente, el corazón y la conciencia están dentro de ustedes. ¿A qué me refiero? Cuando en algún momento pase por ustedes un mal pensamiento, ¿qué te pasa, Humberto? ¿Qué te pasa? No, o sea, no. O un deseo perverso, depravado, malvado, un pensamiento canalla, o sea, no. ¿Por qué en algún momento podemos ser sensibles y hasta escandalizarnos de nosotros mismos? Porque la implementación de la ley de Dios, la configuración de la ley de Dios y la programación de la ley moral de Dios en mi alma, en mi mente y en mi corazón, cada vez me va a hacer más sensible ante la transgresión de sus mandamientos. Inclusive, hermanos, si alguno de ustedes ha sido ya regenerado, me van a entender que hasta en sueños, tu yo está soñando y tu propio yo dice, no, te despiertas y dices, no, ¿qué estabas soñando? No, o sea, te alarmas de la bajeza, de lo sucio, de lo criminal, de lo delincuente que pueden ser también tus sueños. Gracias a que la ley moral de Dios, bien configurada en tu ser, te va haciendo sensible. Por eso eres injusto con tu esposa, te vuelves sensible y lo que antes no hacías, pedir perdón, empiezas a pedir perdón. La esposa que se vuelve injusta con el esposo, ¿verdad? Pide perdón, se pone más sensible con él. De tal manera, hermanos, que todo esto nos empieza a guiar y a mostrarnos nuestra propia maldad. Nuestra propia maldad. Y hermanos, es un beneficio porque a veces pensamientos, palabras, sueños, actitudes, imaginación, fantasías, dices, no, estoy mal, te calificas, te repruebas, y sobre todo cuando vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. O sea, ¿cómo? Dice, estás ya para tomar la cena del Señor y dices, ¿qué? Con todas estas maletas de maldad voy a tomar la cena del Señor. No puede ser, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cada vez estamos más conscientes. ¿Por qué? Porque esta ley, que es un espejo, me muestra que no soy la persona que yo pensaba que era, que soy 100 veces peor, y que cuando ya lucho contra ciertas conductas pecaminosas y entre comillas tengo cierta victoria sobre algunas de ellas, por acá es como el monstruo de las 10 cabezas, vuelven a surgir otras, y ahora empiezo a luchar contra estas y surgen más, de tal manera que esto va a ser hasta el último día de la vida.
Hubo un hombre, se apellidaba Capilla, ya 80 y casi 90 años, que un día en un estudio dijo: hermanos, yo ya terminé con el pecado, ya a mi edad ya no hay pecado, yo ya no tengo problemas con el pecado. Y todos nos quedamos mirando: ¿qué? No te conoces. O sea, este señor, ¿no?, ya en las últimas horas de vida, en una cama de hospital, y se le acerca una enfermera de esas de revista, ¿no?, atractiva. O sea, hermanos, de acuerdo a nuestros pecados dominantes, hasta el último suspiro puede haber un pensamiento pecaminoso. Nunca el pecado deja de pelear con nosotros. Por eso, hermanos, este espejo, y regreso, cuando una persona viene a los estudios bíblicos y se está exponiendo la ley de Dios, no, si Dios, Espíritu Santo, no está haciendo algo en esas personas, se va a reducir tu estudio bíblico, porque el yo se siente amenazado. El viejo hombre dice: no, vámonos de aquí matan, ¿no? Aquí espantan. ¿Por qué? Porque es una amenaza al ego caído y al viejo hombre y a la carne. Por eso, cuando empezamos a estudiar todo esto, nos damos cuenta que la supremacía de la ley moral de Dios es que los 10 mandamientos representan la voluntad de Dios. Esto es lo que yo quiero para ti. Esta es mi voluntad. ¿Quieres agradarme? Esta es una de las tantas formas de agradarme a mí. Por eso le pone límites a las conductas. El 5º mandamiento le pone límite a cómo puedo relacionarme con mis padres. El 6º mandamiento le pone límite al quitar la vida a una persona. El 7º mandamiento le pone límite a mis conductas sexuales. El 8º mandamiento le pone límite a la propiedad ajena, y así le pone límites, y es donde el ego caído, el viejo hombre, se revela. A mí nadie me pone límites, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y es donde, hermanos, cuando ustedes empiezan a predicar la ley moral de Dios, va a haber esa resistencia. El rebeliómetro se va a activar, y por más argumentos que le des a esa persona, va a estar peleando. Por eso, en un estudio vimos que la ley moral de Dios alcanza las facultades íntimas más profundas de un ser humano. ¿A qué nos referimos? Que la ley moral de Dios habla de cómo Dios censura pensamientos, miradas, mente, emociones, imaginación, fantasías, sueños, actitudes, miradas, deseos, motivos. Y cuando están prohibidos por la ley moral de Dios, algunos de ellos transgreden la ley moral de Dios, son censurados. Y Dios, a través de la conciencia, nos avisa que hemos transgredido a nivel pensamiento. Y aquí viene otra vez el yo, el viejo hombre y la carne. A ver, ¿cómo que haber mirado con ojos de lujuria a esa mujer, ya pequé? Para las mujeres, ¿cómo haber mirado con ojos de lujuria a mi vecino, ya pequé? ¿Cómo? No, porque vivimos en un planeta donde solamente se castigan las acciones y los hechos, pero nadie te ha metido a la cárcel porque: señor juez, tome nota, ese señor me odia. No, si no hay ley, no hay delito, de tal manera que no hay una ley que evalúe los pensamientos, las cosas intangibles, y puedan determinar un castigo hacia eso. Por eso, cuando venimos a la Biblia, el yo, el viejo hombre y la carne dice: ah, caray, ahora sí me van a perseguir, porque ahora sí la ley saca a la luz
lo que yo viejo hombre, o lo que yo carne, o lo que yo pecado hago en el cuerpo de esta persona. Y en ese momento, otra vez, el yo, la carne y el viejo hombre se van a defender. ¿Y sabes cómo te van a ayudar? Vámonos de esta iglesia, aquí espantan. Mira, ¿a poco no está bien bonita la alabanza allá? Mira, allí tienen alfombra, tienen aire acondicionado. No, vámonos para allá. ¿Por qué? Porque te quiere sacar de donde el viejo hombre está siendo agredido. Por eso, hermanos, esta ley celestial es maravillosa, porque es un estilo de vida, es una norma que va a traer bendición, paz, y Dios camina junto a ti. De tal manera, hermanos, que es uno de los beneficios como subproducto. ¿Por qué? Lo hemos repetido 30 años en esta iglesia. La bendición viene después de la obediencia, ¿sí? O sea, yo empiezo a obedecer, empiezo a sujetarme a la ley moral de Dios, empiezo a respetar su ley, empiezo a adecuar mi vida de acuerdo a las normas de Dios. Tengo en muchas áreas que son agradables a Él, de tal manera que Dios empieza a bendecir, pero lo hago no por la bendición, sino porque es lo mínimo que yo puedo ofrecer a Dios, mi obediencia. No, quiero vivir como a Él le agrada, quiero estar en el centro de su voluntad, que su ley sea una plomada para mí. La plomada nunca miente, la plomada siempre va a decir derecho o torcido, y quiero estarme midiendo con la plomada de Dios, para que yo sepa que estoy siendo agradable a mi Creador. Y como producto, es lo que hace un papá ante un hijo obediente, que obedece, ayuda a la mamá, ayuda a los quehaceres, saca 10 en la escuela, cuida el coche, cuida la casa, tiende su cama, deja arreglado todo. El papá se siente hasta incómodo de no premiar a su hijo. Por eso, una de las cosas que enseña la justicia de Dios es que la justicia no solamente castiga el mal, sino la justicia está obligada a recompensar el bien. Por eso monumentos a héroes nacionales, los nombres de colonias, de calles, reconocimientos sociales, donde el gobierno reconoce a esos héroes, porque es una función de la justicia recompensar el bien. Ya se los comenté un día, me dio mucho gusto que el gobernador de Querétaro recompensó, le cancelaron la deuda que tenía en el Infonavit a un policía que solito evitó el robo de un banco. Se enfrentó, puso en riesgo su vida y libró a la gente que iba a ser ahí secuestrada. Y el gobernador, o sea, se quiso lucir, hermanos. La justicia recompensa el bien. Por eso estamos viendo cómo Dios castiga, pero en su justicia va a entregar coronas a los vencedores, coronas, la corona de la vida, son varias coronas que serán entregadas, y que al final del tiempo los cristianos ya glorificados se quitarán la corona y la pondrán a sus pies, porque fue por su gracia, fue Él en mí, el Padre en mí y el Espíritu Santo en mí, y aparte Dios produjo el querer como el hacer, todo lo hizo Dios, ¿no? Por eso nos quitaremos las coronas reconociendo que no merecemos nada. Entonces, con esta breve introducción, es que necesito conectar sus mentes, ¿no? Hemos visto más. Con esta breve introducción vamos a seguir con las diferentes funciones. Y vemos esta y tomamos unos 10 minutos de descanso para no ser con tanto tiempo. Los
sermones de grabación. Vean ustedes, el siguiente punto, hermanos, es que cuando un pecado es prohibido por la ley, el deber opuesto es mandado. ¿Te acuerdan que ya vimos eso? O sea, si Dios me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honrarás y darás el honor y la gloria a Dios. Y cuando un deber es mandado, el pecado opuesto es prohibido. Hay dos mandamientos directos y las demás son 8 prohibiciones. El primero es guardarás el día de reposo, es un mandato. Y la otra es honrarás a tu padre y a tu madre, de tal manera que el pecado opuesto es prohibido. También vamos a ver que los pecados prohibidos y los deberes mandados, que son 2, 8 y 2, se extienden a todos los pecados de la misma categoría. Dijimos que había familias de pecados, ¿no? Y el ejemplo más común fue el de que cuando Dios dice no adulterarás, una familia de pecados grandísima, también estos pecados de la misma categoría están prohibidos, ¿no? Y ya hemos repetido abundantemente la lista. También cuando un pecado es prohibido, se prohíben todas las cosas que inducen a cometer ese pecado. Eso no lo hemos visto, pero es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos en la conducta prohibida, en la conducta criminal, en la conducta perversa, pero pasamos por alto todos los caminitos que nos llevan a caer en ese pecado, de tal manera que todas las conductas que me incitan, me guían, me acercan al pecado prohibido, todo esto queda prohibido y clasificado como algo pecaminoso. El ejemplo que más popular es, y sobre todo porque hay mucho material de eso, es exactamente el adulterio. A ver, fotos para los hombres, fotos de mujeres, ¿están prohibidos? O sea, ¿qué hemos dicho? Una mirada puede despertar deseo. El diablo no necesita más que ponerte algo bonito a tu gusto, que sea sumamente atractivo a tu gusto, para que la tentación empiece a crecer y a estar en un proceso. De tal manera que fotos de mujeres o de hombres, revistas, lecturas de novelas sexuales, anuncios sexuales, programas. Había uno de 12 corazones, donde a la mera hora todo el mundo se besaba con todo el mundo y se hacían propuestas indecorosas. O sea, ¿un cristiano puede estar viendo eso? Bueno, según este punto que estamos viendo de la ley, no te conviene, te estás exponiendo a las tentaciones. O sea, OnlyFans, o sea, plataformas en las que te imaginas que alguien se suscribe, alguien de la iglesia tenga ahí su lugar en OnlyFans. O sea, dices, ¿qué? Hermanos, o sea, se está acercando demasiado, ¿no? Películas sexuales, citas, ¿cómo se llama esa? Tinder, citas con extraños, pláticas que tienes con tus amigos, tus compadres, o tus amigas o tus comadres, pláticas eróticas, chistes sexuales, páginas de internet, ropa de mujer apretada, transparente, escotada. Hermanos, si una mujer sale con ropa apretada, transparente y escotada, y 20 señores la miran con lujuria,
Los 20 adulteraron, la miraron de una forma demasiado sucia. Pregunta, ¿el adulterio de estos 20 hombres se lo van a cobrar también a ella? Sí. Sí. O sea, todas las veces que esa mujer anduvo ahí pavoneándose, que yo soy señorita Irapuato, miren, yo soy la más deseada de León, todo esto, hermanos, ese es algo que Dios se lo va a cobrar a esa mujer, porque todas las cosas que inducen a cometer un pecado están prohibidas. O sea, sé hermanos que dicen, hermano, es que entonces como que cada vez el estudio pone la vida más, las cosas más difíciles. Bueno, lo que estoy tratando de hacer es decirte que son las implicaciones que tiene la ley. Allá afuera en muchas iglesias evangélicas lo único que te hacen es rezar los 10 mandamientos. Y estamos tratando de descomprimirlos para ver las funciones que tiene la santa ley moral de Dios, ¿no? Por eso, este punto que estamos viendo es aléjate. Si tú ves que algo está poniendo, yo le llamo quesitos. ¿A qué me refiero? Para que caiga la rata. Exactamente. Sí, ¿verdad? Exactamente. Nomás agarro el queso y me voy. Eso es lo que cree el ratón, ¿verdad? Eso es lo que cree. Entonces, aquí está la pared. Aquí está la casita del ratoncito. Aquí están. Ahí están. Yo sé que no se ve muy bien, pero ahí está el ratoncito. Saca la cabeza del hoyo donde lo hizo su cueva. Y de este lado está el ratón, el gato, ¿no? Ahí está el gato. Y pone la trampa del queso. Número 1, que se asome. Está considerando el queso. Número 2, que salga. Ya salió aquí. Se están midiendo, ¿no? Y número 3, atraparlo. Este proceso de seducción lo marca Santiago capítulo 1. ¿Sí? El gato va a usar, dice Santiago capítulo 1, la concupiscencia de los deseos más intensos que tiene el ratón. Le voy a poner queso. Primero, que se asome. Segundo, que se sienta más inteligente y salga. Va a estar mirando al gato. El gato lo tiene todo planeado y cuando agarra el queso, fue la última vez que vio la luz del día. Se lo van a comer. Hermanos, esto es diario y sucede con nuestros hijos. ¿Qué tiene que hacer el diablo para comerse a nuestros hijos? Sacarlos de la casa. De una forma mal. Cuando el hijo se rebela, se va de la casa, no está de acuerdo con las normas del papá, no está de acuerdo con el ambiente familiar, siente que se asfixia dentro de la casa, etcétera, etcétera. Se asoma a ver qué hay, ve algo que le llama la atención y se siente atraído y seducido. Y ya cuando el pecado es consumado, trae a luz la muerte. ¿A qué me refiero, hermanos? Que este punto que estamos viendo de que te alejes de todas las cosas que te inducen a pecar, es que no saques la cabeza. No saques la cabeza. Hermanos, voy a decir algo, yo espero que no ofenda yo a nadie, no es mi interés, pido disculpas si alguien se ofende, pero ayúdenme ustedes con la respuesta, ayúdenme. De 100 mujeres que trabajan, solteras, casadas, viudas, divorciadas, ¿cuántas en los trabajos son acosadas? ¿Todas?
O sea, hermanos, de verdad, perdone, pero no quiero ofender a nadie, pero así es. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando, por cualquier circunstancia, no quiero entrar en detalles, la mujer se va a trabajar, está siendo expuesta a que hombres en varias áreas mejores que el esposo, hombres con mejores virtudes que el esposo, empiecen a acosar, a sugerir cosas a la esposa. La esposa está luchando. Obviamente, si la esposa necesita o quiere trabajar a fuerzas, no le va a decir nada a su esposo, porque va a decir, no sé, salte de ahí. Pero a cualquier trabajo que se vaya, así está la naturaleza humana masculina. Sí. De tal manera que el problema aquí es exactamente si la mujer antes de Cristo, su pecado dominante eran los hombres, imagínense. O sea, no, hermanos, o sea, va a decir, uy, ese persinado, entonces, ese viejito de Irapuato quiere a las esposas tenerlas ahí con una cadena en la cocina. No, es que entendamos la naturaleza humana caída, ¿sí? Aleja tu pie, escapa. Varios versículos están así. Salid de ella, pueblo mía, ¿no? Escápate de la tentación. Hay muchos textos al respecto, cuando le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿A qué se refiere? No te dejes incitar, despertar, acorralar por esas pasiones de jóvenes, ¿no? Es que no es nada sexual, es estarme subiendo al bungee. Hermanos, tengo unas aplicaciones donde me hace favor de llegar algunos artículos y columnas partidas, en el pescuezo partido, en la columna vertebral, donde un brinco en el bungee lo dejó torcido a la persona. Nunca va a caminar, nunca va a funcionar en el trabajo. Los niños en el saltarín, ¿no? Que se caen, hermanos, cosas así que van a arruinar tu vida para siempre. Por eso, este punto que estamos viendo es que evitemos todo lo que incite a pecar, todo lo que despierte a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a pecar. ¿Alguna de ustedes contratarían el servicio doméstico de una muchacha 90, 60, 90? No es que te pongas celosa, ¿no? Sino que dices, no, ¿para qué traigo aquí la tentación a mi esposo, ¿no? Hermanos, por eso, todo tipo de coquetería, y yo se los digo a las hermanas, cuidado con esos lengua suelta de, ¿no? ¿Qué va a llevar, güerita? ¿Qué va a llevar? Oye, qué bonita niña, oye, güerita, qué bien. A ver, tú pásame medio kilo de chorizo. De veras, oye, se puso su buen perfume, pero ¿qué le siento hoy, güerita, no? Y el esposo nunca le da un elogio. ¿Dónde creen que va a seguir comprando la carne? Hermanos, hay muchas mujeres que trabajan por un elogio que nunca llega, que trabajan por un reconocimiento que nunca llega. Tienen un esposo mudo, tienen un espejo mudo. Por más que se arregla, por más que se pone bonita, este hombre está en otro mundo. Nunca la elogia, nunca la valora, nunca la reconoce. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, si tú estás en esa situación, de todos modos, no te acerques a la tentación. Todo tipo de coquetería. Tenemos que entender que hay gente infectada, altamente contagiosos. Si ustedes analizan bien, desde que salió Adal Ramones en la televisión, los hombres se empezaron a decir, ¿qué pasó, güey? ¿No? Y no, güey, no, y todo eso. Entonces, así que, porque el tipo empezó a usar esas palabras cuando la Secretaría de Gobernación regulaba ese tipo de conductas en la televisión, y se reveló, nadie reaccionó y lo hizo popular.
broso. Todo el mundo ya normalizó la vulgaridad de este tipo y la hipergrosería de este tipo. No, hermanos, o sea, que en unas personas sea común y normal, no, son altamente contagiosos. Por eso, este punto que estamos viendo en esta noche nos enseña a librarnos de la tentación. No, hermanos, no nos expongamos. O sea, hermano, pero es que usted habla de mirar a las mujeres. Bueno, no, la Biblia lo dice, Cristo lo dice, ¿no? Que el que mira a una mujer para codiciarla. Pregunta, hermanos, vamos a detenernos un poquito. ¿Cuántos segundos es lo normal para ver a una mujer? Vas en la calle, allá viene una de frente de ti, o se está atravesando en la calle una mujer enfrente de ti, o tienes a una secretaria enfrente de ti, o tu compañero de trabajo está enfrente de ti, o etcétera, etcétera. ¿Cuántos segundos puedes ver a una mujer sin codiciarla? ¿Cuántos segundos puedes mirar a un hombre sin codiciarlo? ¿Cuántos segundos? Porque vamos a suponer que son 3 o 4 segundos, ¿no? Vean ustedes, ahí se atraviesa una señora, viene enfrente de mí. A ver, ya ahí apareció en mi horizonte visual. 1, 2, 3, 4. ¿4 fueron muchos segundos? 2 está bien. O sea, ¿a qué me refiero? Que más de los segundos normales ya empiezas a contemplar a la persona. Le haces así. Y en ese momento la mente empieza a sacar fotografías. Por eso los que se van a los parques, a los jardines de las ciudades, muchos nada más van a estar de lujuriosos viendo. Mujeres, las barren. Entonces, a lo que se refiere este punto de esta noche es que todas las cosas que te inducen, te empujan a pecar, evítalas. Vean ustedes, vamos a ver algunos pasajes en el libro de Proverbios, en sentido con el joven simple. El joven simple en Proverbios es el que todo lo cree. Le llamamos ingenuo, ¿no? Ingenuo. Dice Proverbios, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Proverbios 5 del 1 al 8. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Aleja de ella tu camino. Hermanos, hemos conocido hombres que han caído en este tipo de situación, nunca más regresaron. Destrozaron su matrimonio, su hogar, su familia, sus trabajos. O sea, si en una demanda de divorcio tu esposa logra quitarte el 50% del sueldo, ¿cómo vas a vivir lo que te resta de vida? ¿Sí? Si vuelves a hacer una relación con otra persona, tu 50% no va a ser suficiente. Por eso, escápate, aléjate. Dice Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de su seducción. Entonces, cada uno de nosotros somos seducidos de acuerdo a los pecados dominantes que teníamos.
Si a alguien le gustaban las apuestas, ve un casino, cuando va manejando, dice, ¡ay! Cambia la ruta, de veras cambia la ruta. Hermano, pero es que me costó mucho trabajo conseguir trabajo y las dos mujeres que están enfrente de mí son muy atractivas en mi escritorio. Voltea tu escritorio, o sea, hermano, la Biblia enseña, hay varios ejemplos, sácate el ojo, córtate la mano, o sea, que tomes medidas extremas, que tomemos medidas extremas, porque si tú y yo cedemos a la tentación, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso, no nos expongamos. Un mensaje de tu ex, ¿te imaginas? De tu ex, esa exnovia que tuviste, si te la volviste a encontrar y dame tu teléfono. No, dame tu teléfono para... No des tu teléfono, en serio, no lo des. Te va a empezar a importunar. No lo hagas, no te expongas. Empezar a planear el pecado, que ya empezaste en un proceso de seducción, es separar la bendición de Dios en tu vida. Te saldrás de la protección de Dios, ¿no? Es como si fuera un paraguas y te sales de esa protección y está cayendo una granizada, vas a sufrir, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? El exceso de confianza. El exceso de confianza lo hemos visto con alcohólicos que en algún momento dice, yo me tomo el vino no me toma a mí, sírvame una, ¿no? Oye, pero es que ya no ibas a tomar, yo me tomo el vino, y así una, y luego dos, y luego ya está bien ebrio. Hermanos, en mi vida personal me ha tocado conocer a dos personas que murieron ahogados en su propio vómito. Uno de ellos en una fiesta donde se puso a tomar, después de las carnitas, ya saben, a tomar. Estaba tan borracho el señor que lo acostaron en su sillón reclinable. Estaba tan ebrio este hombre que empezó a querer vomitar y con su propio vómito se murió, se ahogó. O sea, Satanás sabe, tu viejo hombre sabe y tu carne sabe que una no va a ser suficiente. Si una foto, una revista, una película, ¿no? O sea, una foto de mujer, una revista de mujeres, unas películas de mujeres, la amante, el harem, prostitutas, violaciones. Es el nivel de depravación donde el ser humano va creciendo. Por eso yo sí estoy convencido que hay un momento donde el ego y la carne y el viejo hombre crecen en un exceso de confianza. Por eso una firme determinación de tomar decisiones extremosas, ¿no? Para que la tentación no te venza. Va a salir muy caro, hermanos. O sea, la mayor parte de las veces la persona termina pagando un precio terrible. Este predicador norteamericano que el año pasado salió a la luz y, o sea, fue un daño terrible a su esposa, a sus hijos, al ministerio, a cientos de sermones. Tenía buena doctrina, pero hermanos, por eso yo en lo personal veo un exceso de confianza. Lo puedo contener, lo puedo dominar, no hay problema, yo ya pasé por ahí, ya sé cómo evitarlo. Este exceso de confianza va a matarte. Por eso la Biblia dice, huye, escápate. Conocí a dos pastores de sana doctrina que tuvieron que estar en una playa y se pararon la mañana para ir a caminar y a lo lejos venían unas mujeres corriendo en su bikini, ¿no? Y dijeron, ay,
Ay, no, y yo me pregunto, ¿qué esperabas ver? ¿Monjas? ¿No? En la playa. Y uno dice, no, o sea, ahí, mira cómo viene el hijo, ¿no? Y dice, pues vamos a orar. Y el otro dijo, no, échate a correr. O sea, parece ridículo que dos hombres corran, ¿no? Hacia donde están las sillas plegables, pero ¿qué esperas en una playa? ¿Qué esperas? Por eso, jugar con fuego, hermanos. Vamos allí a Proverbios, ¿no? Este proceso de seducción que hay. Dice Proverbios capítulo 6, guarda, versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, andarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y caminos de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Número 1, mala mujer, o sea, una mujer inmoral, ¿no? 2, la blandura de la lengua de la mujer extraña. También las mujeres tienen verbo. ¿Sí? No solamente son los hombres. ¿No tienen ustedes idea cómo se ha multiplicado esta capacidad de las mujeres de seducir verbalmente a los hombres? Y su belleza. No codices su hermosura en su belleza. Pero aquí hay otra arma, hermanos. Otra arma. ¿Cuál? Ni ella te prenda con sus ojos. Una sola mirada puede despertar en ti emociones, ¿no? Que en un restaurante, de una mesa a otra mesa, aquella señora, aquella muchacha ya te hizo ojitos y tú dices, ay, vi bien, ¿no? Y te volteas y quieres verificar y otra vez ojitos, te volteas. O sea, esas emociones que empiezan, ¿no? Hay una historia que conocemos mi esposa y yo muy bien, de una muchacha que fue con su novio a una discoteca conocida nuestra. Estamos hablando hace 40 años, no reciente. Y fue con su novio y el novio llevó a la familia y estaban ahí en la discoteca y el novio la sacaba a bailar y estaban bailando en la pista, ¿no? Y de pronto hay un muchacho atractivo a los ojos de esta mujer y empiezan con puras miradas a decirse cosas y ella empieza a interactuar con ese muchacho y está bailando, le hace así. Y él dice, ella tampoco es mío, ¿no? Entonces él le hace así, bailando, según, hacia el baño, ¿no? Total, que él se va al baño, ella lo sigue, allá se dan el teléfono y ya imaginen lo que pasó entre semana. Ni ella te prenda con los ojos. Es increíble cuánto una mujer sabe usar una mirada de seducción terrible. Por eso, vean ustedes versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, vean cómo clasifica Dios a ese tipo de mujeres, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Quién es el cazador aquí? ¿La mujer? Bueno, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno de lo que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que cometa adulterio,
es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Sale más caro? Hermanos, estamos viviendo en una época de increíble cantidad de divorcios, increíble cantidad de niños desamparados, increíble cantidad de niños que tienen ya un padrastro, una madrastra. Es increíble porque cayeron en este exceso de confianza. No, yo puedo controlar eso, y a la mera hora los controlaron. Embarazos indeseados, cayeron en la droga, cayeron en el alcoholismo, cigarro, sexo prematuro, y entender, hermanos, que el pecado siempre se multiplica de una forma acelerada, supersónicamente hablando. El pecado, aquí es importante, hermanos, inclusive para entender nuestros propios hijos. El pecado nunca está en un estado pasivo, nunca. Nunca dice, ok, voy a dejar descansar a Humberto. No, hombre, siempre el pecado está queriendo más. Tienes que estarlo resistiendo, tienes que estarlo mortificando, tienes que pedir la gracia de Dios para pelear contra esto, porque la ley moral de Dios te lo va a estar diciendo todos los días. Miraste a esa mujer indecentemente, pensaste algo indecentemente, planeaste algo, deseaste algo, mentiste, tus motivos, tus actitudes. O sea, hermanos, la ley moral de Dios todo el día nos está bombardeando diciendo lo sucio, lo puerco que somos. Por eso nos damos cuenta cómo el pecado se empieza a multiplicar de una forma increíble. Pero también no solamente se multiplica el pecado, sino tristemente las consecuencias, hermano. Empiezas a ver cómo ese ser amado se empieza a corromper, a echarse a perder. ¿Quién nos dice todo esto? La ley moral de Dios. Ella es la que nos ayuda a entender esto. Por eso, para terminar este primer bloque, el creyente tiene que ser un predicador de la gracia y un predicador de la ley moral de Dios. Pero al predicar la ley moral de Dios, tenemos que predicarla a nosotros mismos primero, hermanos. Primero, tenemos que predicarla a nuestra mente, a mí mismo. Tenemos que predicarla a mi corazón y a mi alma. Y que la conciencia me vaya diciendo que tan bien o mal estoy ante la ley moral de Dios. Tengo que sacar la plomada y ver mi vida si está recta, porque la plomada es una ley, no es como una ley. Si es recta ante los ojos de Dios, si está torcida. La plomada funciona para tres cosas. Número uno, ver lo derecho. Me dice que esa pared está derecha. Ok, perfecto, así déjala. Me dice que está torcida. Ok, ya me dijo algo. Y la tercera, me dice, tírala y vuélvela a construir. La plomada tiene esos tres propósitos. De tal manera que si la ley moral de Dios me dice, en esta área estás mal, en tus pensamientos, en tus sueños, en tus motivos, en tus actitudes, en tus deseos, estás mal, entonces ya la ley está mostrando que estoy torcido, y en ese momento tengo que tomar acciones en estas áreas que la plomada me está diciendo que estoy torcido o que estás torcida, hermana. No es solamente para decirnos estamos mal, no, ¿qué vas a hacer? Por eso tenemos que ser predicadores de la gracia y de la ley, primero a nosotros, ¿sí? Luego en casa, luego en el trabajo, de tal manera que esto me vaya haciendo crecer mi testimonio, mi santidad progresiva personal, mi vida recta, mi vida justa, para que pueda yo tener una vida agradable a los ojos de Dios. Y si Él quiere bendecirme, así sea. Y esto, vean, ya me voy a dirigir al final. Pregunta, si me tengo que alejar de todo lo que me incita a pecar, ¿eso implica amistades?
Sí, seguro. O sea, esa persona no. Pero es que no, bueno, exceso de confianza vas a permitir y un día te va a inducir a que transgredes la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, es un filtro en relación con la selección de amistades. Esa amistad no te conviene. Hermanos, perdón, yo espero que no vaya a ser algo insultante. En esta época hay muchas mujeres lastimadas, dolidas, que han caído en amargura, en resentimiento, resentidas contra los hombres, porque ellas escogieron a un hombre que al final las maltrató. Y si se juntan 2, 4, 5 mujeres así, que no son creyentes, no tienen temor de Dios, y se junta una esposa, una mujer fiel, ¿cómo la van a tratar de amargar, no? Vente a nuestro grupo, ¿no? Y si no, la van a marginar. Pero hermanos, esto para que sepas que la ley moral de Dios te permite poner un filtro. Pregunta, ¿a diversiones también? O sea, ¿las diversiones también están filtradas? ¿Vacaciones? Voy a decir algo y con eso me despido, que yo sé que nuestros amigos del Face van a en algún momento decir, este persinado y a ser un hipócrita, ¿no? Vean ustedes, desde que la gracia de Dios vino a nuestra vida, prácticamente no he querido regresar a una playa, hermanos. No he querido regresar a una playa. ¡Ay! No le hagan caso, es un santurrón. Yo sé que me gano todos los comentarios, y sobre todo por decirlo así. Pero, hermanos, ¿a qué voy a la playa? O sea, primero, si vas en la playa caminando, ¿qué vas viendo de las que van adelante? Ya sabemos, ¿no? Si van mujeres ahí adelante, en su ropa de playa. Ahora, si vienen, entonces, ¿voy a caminar así? ¿O voy a caminar así? Abajo mirando la bola. Porque aparte, va la esposa. Y ya saben, ¿qué ves? ¿Qué viste? ¿No? Y yo no quisiera discutir con mi esposa en ese sentido, ¿no? Porque de alguna manera a veces algunas mujeres vienen vestidas, ¿no? Mi propia esposa, llegando al hotel, nos quedamos ese día, mi hermano estuvo insistiendo, nos invitó a una excursión y nos llevó, fuimos mis hijos, mi esposa en un camión, y ya nos hospedó y nos tocó como el 5.º piso. Y yo lo primero que hice fue acostarme, y estaban mis hijos, y va mi esposa, se asoma a la ventana y dice, nadie venga. ¿Qué pasó? Ya mi esposa, ella es la que platica, había mujeres en la playa, sin sostén, tomando el sol. Entonces dice, ay. Bueno, imagínense, nos cambiamos de hotel y nos fuimos a otro, y llegando, este era como de 10 pisos, nos fuimos a otro que era de 2 pisos, y llegando era un hotel canadiense, y ahí estaban 2 mujeres tomando el sol igual, así como en el primer hotel. Entonces, ¿a qué vas? Entonces, yo sí tengo más de 30, 35 años donde prefiero no ir, en paz con mi esposa. A donde volteas hay mucha piel, poca ropa. ¿A qué vas? ¿A qué vas? No sé si recuerden que un día Mafalda se acerca con su papá, que están en la playa, y se acerca y le abre el ojo, ¿no? ¿Qué haces? Dice, es que se te metió un bikini, papi, ¿no? Al ojo. O sea, él estaba ahí nada más viendo el papá de Mafalda, ¿no? No, hermanos. Por eso, este punto que estamos viendo nos hace poner filtro a amistades, a diversiones, a vacaciones, que tenemos que aprender a seleccionar personas, porque un exceso de confianza, permitir un pecado, me va a costar muy caro.
me va a llevar a lugares donde yo no quería llegar. Vean ustedes el ejemplo de David. Lo que él pensaba pagar le costó toda su vida. Yo los invito a que si hacen un estudio de la vida de David, díganme si volvió a ser feliz. Díganme si volvió a ser. Sus ojos vieron la destrucción de sus hijos, la destrucción del reino, cómo se vino todo para abajo. Por eso, ¿quién es el que nos está advirtiendo todo eso? La ley moral de Dios. Por eso, hermanos, que nos gobierne la ley moral de Dios, que me ayude Dios gobernándome a mí, la ley, a mi matrimonio, a mi hogar, a mi familia y en el trabajo. Vamos a tomarnos un momento de un cafecito rápido. Vamos a despedir esta parte con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias de todos los beneficios que tiene tu santa ley en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos damos cuenta que nos ha hecho hipersensibles ante el mal que de pronto hay dentro de nuestras almas. Te damos las gracias porque es cuando recurrimos a tu gracia para tener fuerzas para luchar y batallar contra los pecados que todavía quieren dirigirnos. Gracias, Señor, porque ya podemos ver el pecado dentro de nosotros y nos espantamos de ver la capacidad de hacer daño que tenemos y que solo por tu gracia somos preservados. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.